Las delicadas tazas de porcelana conservaban aún su calor, hilos de vapor elevándose en el aire vespertino como interrogantes jamás pronunciados. Los macarons de lavanda que había preparado con esmero la noche anterior permanecían intactos, perfectamente dispuestos sobre la bandeja de marfil. Eran las 6:45 de la tarde, el momento exacto en que Alejandro siempre cruzaba nuestro umbral, pero esta noche sería diferente. Esta noche, no habría sonido familiar de su llave encontrando el camino a casa. Me descubrí contemplando aquella puerta de caoba más tiempo del debido, casi deseando que se abriera, casi creyendo que si esperaba solo un minuto más. Pero ahora solo quedaba el silencio, ese tipo particular de silencio que se filtra hasta los huesos cuando algo esencial ha sido arrancado para siempre. Mi nombre es Victoria Mendoza, y durante 17 años, creí vivir dentro de una historia de amor que otros solo podían soñar. Alejandro era todo lo que una mujer podría desear, sereno, exitoso, el tipo de hombre cuya sola presencia podía estabilizar una habitación llena de caos. Su voz jamás se elevaba en cólera. Sus promesas nunca quedaban sin cumplir. Orquídeas frescas aparecían cada sábado sin falta, sus camisas siempre impecablemente planchadas, y se aseguraba de que nunca tuviera que preocuparme por nuestra seguridad financiera. Nunca tuvimos hijos, la vida simplemente se desplegó ante nosotros como si fuéramos dos piezas perfectas de un elegante rompecabezas, encajando con precisión sin esfuerzo. Pero lo que estaba a punto de descubrir destrozaría esa ilusión por completo. ¿Ese rompecabezas perfecto? Tenía piezas ocultas en sombras que nunca me habían permitido ver. Alejandro murió un martes. Los médicos lo llamaron un evento cardíaco súbito, palabras clínicas para una vida que termina en instantes. Infarto agudo de miocardio, explicó el especialista, su tono profesional pero distante. Fue instantáneo. No sufrió. Asentí mecánicamente, como si comprender la terminología médica pudiera de alguna manera cambiar el resultado. Como si conocer la ciencia detrás de la pérdida la hiciera soportable. Pero nada la hace soportable cuando la persona que conocía cada rincón de tu alma desaparece súbitamente. El servicio memorial transcurrió en una bruma de tela negra y condolencias ensayadas. Desconocidos se acercaban con historias sobre la bondad de mi esposo, su brillantez, su integridad. Apreté la mano de mi mejor amiga Carmen durante todo, había sido mi ancla desde nuestros días universitarios, constantemente poniendo botellas de agua en mis manos que no podía beber, ofreciendo platos de comida que mi estómago no podía aceptar. Todo cambió cuando llegó mi hermana Sofía. Su perfume, demasiado floral, demasiado agresivo, la anunció antes de que hablara. Su abrazo duró segundos de más, sus palabras susurradas ligeramente desafinadas. Estoy destrozada, Vic, murmuró contra mi oído, su voz demasiado suave, demasiado ensayada. Alejandro era familia para mí. Verdadera familia. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara, pero aparté esa sensación. Era el dolor hablando, nada más. Esa noche, mientras se servía té de hierbas en mi cocina, soltó su bomba con crueldad casual. Escucha, sé que el momento es terrible, pero Alejandro me prestó dinero hace tiempo. Ahora que se está resolviendo la herencia, esperaba que pudiéramos aclarar ese asunto. Me giré lentamente. ¿Qué dinero? Parpadeó, luego me dio esa sonrisa condescendiente que conocía desde la infancia. Oh, no te lo mencionó. Qué típico de él, siempre tan discreto. Algo frío y afilado se retorció en mi pecho. Antes de continuar este viaje hacia los rincones más oscuros de la traición, si las historias de engaño y venganza definitiva te cautivan como a miles de nuestros espectadores, asegúrate de estar suscrito. Créeme, lo que viene te dejará sin aliento. Esa noche, dormir se volvió imposible. Deambulé por nuestra casa como un fantasma, mis dedos rozando muebles que de pronto parecían ajenos, los libros encuadernados en cuero que había coleccionado, los pisos de madera que habíamos elegido juntos, nuestro retrato de bodas que ahora parecía burlarse de mí desde su marco plateado. Fue entonces cuando las noté, las llaves de Alejandro, aún descansando en la consola donde las había dejado. Entre las familiares llaves de casa y auto había una que nunca me habían permitido tocar, distintivamente diferente en forma, más pesada de algún modo. La llave de su taller. Había preguntado sobre ella una vez, años atrás. Nada interesante allí, me había asegurado con esa sonrisa fácil. Solo equipo, herramientas, aceite de motor. Lo odiarías. No insistí. Nunca insistía. Esa era nuestra dinámica, cómoda, sin esfuerzo,
llena de límites tácitos que había aprendido a no cruzar, pero ahora no tenía nada que perder. La mañana siguiente, conduje hasta su taller. Estaba en el viejo distrito industrial, escondido detrás de almacenes deteriorados con techos de metal corroído y maleza atravesando el concreto fracturado. No exactamente donde esperarías que alguien como Alejandro guardara algo valioso. Sin embargo, había ido allí religiosamente, cada martes por la tarde sin falta. Nunca lo cuestioné. Nunca me pregunté por qué. La puerta de acero protestó cuando la empujé, la llave girando con reluctante aceptación. Por un momento, vacilé en el umbral, aterrorizada de que verdades podrían estar esperando en la oscuridad. El espacio olía a polvo y maquinaria. Mi mano encontró el interruptor, entonces lo vi todo, no era un taller. Ni siquiera cerca. Era un monumento al engaño que jamás había imaginado posible. Mis piernas me llevaron hacia adelante en piloto automático mientras los tubos fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza, iluminando la habitación más perturbadora que había visto. Cada pared estaba completamente cubierta, fotografías, recortes de periódicos, diagramas dibujados a mano, mapas internacionales. La pared este mostraba docenas de fotografías impresas organizadas en filas obsesivas, y cada imagen presentaba a Alejandro, pero no al Alejandro con quien me había casado. Esta versión vestía jeans desgastados y camisetas arrugadas. Su cabello estaba despeinado, su guardia completamente baja. Se veía libre. Genuinamente feliz de una manera que no había visto en años. Y junto a él en casi cada foto estaba la misma mujer. Era impresionante, al menos 12 años menor que yo, con cabello negro azabache y ojos penetrantes e inteligentes. Su lenguaje corporal gritaba intimidad, sus dedos en su antebrazo, su rostro girado hacia ella con afecto sin reservas. Las ubicaciones variaban: un atardecer costero, un refugio de montaña, un restaurante íntimo iluminado con velas. Las fechas estaban meticulosamente escritas al reverso: 8 años atrás, 6 años, 4 años, y luego una que congeló mi sangre: septiembre de 2024. Solo 3 meses atrás. Esa misma noche, yo había estado en casa preparando su salmón asado favorito, esperando que regresara de lo que había llamado una consulta urgente con un cliente. Pero esta fotografía lo mostraba en lo que parecía una reunión familiar, sentado junto a esta mujer y un hombre que parecía tener poco más de 30 años. Los tres irradiaban calidez, conexión, familia. La letra de Alejandro al reverso simplemente decía: Isabella y Diego, septiembre de 2024. Mis rodillas cedieron. Me aferré al escritorio metálico para sostenerme, y fue entonces cuando vi el papeleo. Pilas y pilas de documentos, transferencias bancarias a cuentas de las que nunca había oído hablar, registros corporativos de empresas que no existían en mi mundo, correspondencia de firmas internacionales, declaraciones de impuestos que contradecían todo lo que creía saber sobre su negocio. Luego, en una carpeta manila marcada confidencial, encontré el informe médico. Mis ojos se fijaron en el membrete: Instituto Cardíaco Crescent. Fechado hace apenas 7 semanas. El nombre de Alejandro impreso claramente en la parte superior, seguido de un diagnóstico que hizo temblar mis manos: enfermedad cardíaca isquémica avanzada. Etapa 3. Riesgo inminente de paro cardíaco. Él sabía. Sabía que se estaba muriendo, lo sabía, y en lugar de decírmelo, en lugar de prepararme, en lugar de darnos la oportunidad de despedirnos apropiadamente, había pasado sus últimas semanas manteniendo este elaborado engaño con otra mujer, otra vida, otra familia. Porque ese joven en la fotografía tenía que ser su hijo. Mi estómago se revolvió violentamente. 17 años. 17 años había estado a su lado, lo había amado, confiado en él completamente. La noche antes de morir, me había regalado un brazalete de diamantes, besó mi frente y susurró: eres mi todo, Victoria. Retrocedí tambaleándome hacia la salida, luchando por respirar, mi pecho constringiéndose como si pudiera seguirlo al paro cardíaco. ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? ¿Quién era yo ahora? Una viuda, ciertamente. Pero ¿viuda de quién, exactamente? Fue entonces cuando los escuché, pasos, deliberadamente silenciosos, como alguien esperando pasar desapercibido. Me giré bruscamente, mi corazón martillando contra mis costillas. De pie en la entrada estaba el joven de las fotografías.
El mismo cabello oscuro meticulosamente peinado, la misma estructura ósea afilada, la misma mirada intensa e indescifrable que parecía ver directamente a través de mí. Su voz fue controlada cuando habló, aunque estaba demasiado aturdida para procesar las palabras inmediatamente. Victoria Mendoza, preguntó, no pude formar palabras. Pensé que eventualmente vendrías aquí. Soy Diego Herrera, dijo, entrando con movimientos cuidadosos. Alejandro Mendoza era mi padre. Y así, sin más, el suelo desapareció completamente bajo mis pies. No recuerdo qué palabras escaparon primero de mis labios. Quizás ninguna. Tal vez solo me quedé allí, aferrada a ese frío escritorio metálico como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Diego se acercó más, mesurado y cauteloso, como si entendiera que navegábamos por un campo minado de confianza destrozada. Lo estudié, realmente lo estudié, buscando pruebas de que esto no era una pesadilla elaborada. Pero era innegable. Esos ojos eran los de Alejandro. La misma mirada penetrante que podía transmitir volúmenes sin pronunciar palabra. Realmente eres su hijo, logré finalmente, mi voz apenas un susurro. Sí, respondió Diego sin vacilación. Y lo siento. No era así como quería que te enteraras. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, las palabras raspando mi garganta. ¿Cuánto tiempo has sabido de mí? Toda mi vida, dijo, sin rastro de disculpa en su tono. Siempre fue honesto sobre estar casado. Me dijo que no sabías que yo existía. Compartimentaba todo, nos mantenía en mundos completamente separados. Mi madre, Isabella, aceptó esos términos. Nunca quiso destruir lo que tenían. Pero ella ya no está, continuó, su voz bajando. Falleció hace 14 meses. Después de eso, todo cambió. Falleció. Así que ella también se había ido, igual que Alejandro. Me hundí en la silla polvorienta de la oficina, mis piernas negándose a sostenerme más. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. ¿Por qué hoy? Diego sacó de su maletín un documento, envejecido y doblado. Lo extendió hacia mí, y dudé antes de aceptarlo. Es un borrador de testamento, explicó. No oficial, sin notarizar. Mi padre me dio esto 3 semanas antes de morir. Dijo que la versión legal iría a ti, pero este era un seguro. Desdoblé el papel con dedos temblorosos. La familiar caligrafía de Alejandro fluía por la página, la misma escritura elegante que había firmado tarjetas de aniversario y me dejaba notas matutinas. Pero estas no eran cartas de amor. Eran divisiones de activos, menciones de Diego, referencias a una empresa llamada Corporación Escudo Norte de la que nunca había oído hablar, y una línea críptica que heló mi sangre. Acceso a documentos restantes asegurado en bóveda privada. Autenticación vinculada al regalo reciente para V. Me paralicé. El brazalete. El brazalete de diamantes que me había dado apenas 3 noches antes de su muerte. No era solo un regalo, era una llave. Toqué mi muñeca instintivamente, aunque no lo llevaba puesto. Lo había dejado en casa, guardado en su caja de terciopelo porque se había sentido demasiado pesado de significado. Ahora se sentía aún más pesado. ¿Qué es Corporación Escudo Norte?, pregunté, aún escaneando el documento. Diego tomó un respiro medido. Una de sus empresas fantasma. Completamente fuera de los libros. La usaba para transferencias internacionales de fondos. Después de que mamá murió, comencé a investigar. Había transacciones que no podía rastrear, cuentas en el extranjero establecidas a mi nombre que nunca autoricé. Creo que estaba tratando de proteger algo, o a alguien. Tal vez a todos nosotros. Mi boca se secó. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo se estaba agotando, dijo Diego en voz baja. Y porque no confiaba en sus socios comerciales. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué socios? La expresión de Diego se oscureció. Nunca me dio nombres. Solo dijo que si algo le pasaba, ciertas personas vendrían buscando. Buscando información, ventaja, lo que sea que hubiera escondido. Me levanté lentamente, mis piernas aún inestables, y examiné la habitación con nuevos ojos. Esto ya no era solo un santuario del engaño. Era evidencia. Era una advertencia. Me estás diciendo que hay más, dije. ¿Qué todo esto, el testamento, las fotos, los archivos,
¿Esto es solo la superficie? Diego asintió. Creo que dejó pistas. No solo para nosotros, sino para protegernos. Me moví hacia la puerta, luego me detuve. Necesito ir a casa. Necesito ese brazalete. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Diego. Si me lo permites. Hice una pausa, luego asentí. Porque lo quisiera o no, ahora estábamos unidos por la red de mentiras de Alejandro. No fui a casa inmediatamente. No podía. Necesitaba espacio para procesar, para respirar, para gritar al vacío si era necesario. Así que llamé a Carmen. En 30 minutos, estaba en su sofá, sosteniendo una taza de té de manzanilla que no estaba bebiendo, el brazalete de diamantes extendido sobre la mesa de café entre nosotras como evidencia en la escena de un crimen. Carmen no me bombardeó con preguntas. Nunca lo hacía. Esperó hasta que estuve lista. Y cuando finalmente le conté todo, el taller, las fotografías, Diego, el testamento, no dijo te lo dije, aunque había tenido sospechas sobre Alejandro durante años. Simplemente susurró, oh, Vic, y tomó mi mano, pero no estaba lista para las lágrimas. Todavía no. Necesitaba respuestas. Necesitaba a alguien a quien culpar además de un hombre muerto que no podía defenderse, así que conduje hasta el penthouse de Sofía. Si te encuentras al borde de tu asiento, preguntándote qué tan profunda es esta traición, no estás solo. Miles de espectadores han quedado cautivados por historias como esta. Presiona el botón de suscribirse ahora, porque lo que Sofía está a punto de revelar lo cambiará todo. Sofía vivía en uno de esos relucientes edificios de gran altura en el lado norte, todo vidrio y acero con entrada por huella digital, un portero y estacionamiento subterráneo. Caro. Demasiado caro para alguien que constantemente se quejaba de estar en quiebra. Mientras el ascensor subía, mi ira crecía con él, piso por piso, hasta que podía saborearla, metálica y afilada. Abrió la puerta descalza, vistiendo ropa de seda para estar en casa, una copa de sidra espumosa en la mano. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado como si esperara a alguien importante. Vaya, mira quién es, ronroneó con esa sonrisa practicada. Mi hermana en duelo, ¿vienes a verificar tu herencia? Deja el teatro, Sofía, espeté. Necesitamos hablar. Pasé junto a ella hacia la sala de estar, donde una fotografía enmarcada inmediatamente captó mi atención. Era ella y Alejandro, riendo, brindando con copas de champán. La marca de tiempo en la esquina hizo que mi estómago se revolviera. 6 años atrás. ¿Qué demonios es esto?, exigí, señalando el marco. Sofía se deslizó, tomando un sorbo lento de su bebida. Oh, eso. Gala de aniversario de la empresa. Tenías una de tus migrañas, ¿recuerdas? Alejandro insistió en que lo acompañara en tu lugar. Lo dijo tan casualmente, como si sustituir a tu hermana en eventos formales con su esposo fuera perfectamente normal. Siempre tuvimos una química maravillosa, añadió, sus ojos brillando. Me giré para enfrentarla completamente. ¿Qué tan maravillosa, exactamente? Su sonrisa vaciló ligeramente. Sé sobre Isabella, dije, mi voz mortalmente calmada. Sé sobre Diego, el taller, las empresas falsas, el testamento secreto. Lo sé todo. Así que si hay más, Sofía, dímelo ahora. Sus ojos se estrecharon. Caminó hacia su carrito de bar, rellenó su copa con manos firmes, luego habló suavemente. Bien. ¿Quieres la verdad? Dejó su copa y colocó una mano sobre su abdomen. Estoy embarazada, dijo. Y es de Alejandro. El mundo dejó de girar. Todo sonido desapareció. Mi cerebro simplemente se apagó, incapaz de procesar esta traición final. 12 semanas, continuó, su voz extrañamente calmada. Me enteré 2 semanas antes de que muriera. Él lo sabía. Prometió que se encargaría de todo. Incluso dijo que dejaría a Isabella permanentemente. Me quedé congelada. ¿Estabas viéndolo incluso después de que Isabella murió? Sofía se encogió de hombros, un gesto tan casual que me dieron ganas de gritar. Ella nunca fue permanente. Yo siempre fui la que se quedó. Sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando esta escena desde arriba. Las paredes, los muebles caros, el zumbido del aire central, todo se desvaneció en ruido blanco.
Te acostaste con mi esposo, susurré, las palabras apenas audibles. Sofía puso los ojos en blanco. No actúes tan sorprendida, Victoria. Tenías tu vida perfecta, tu casa impecable, tus cenas, tus noches de cita programadas. Mientras tanto, yo me ahogaba en deudas, trabajando en empleos sin futuro, escuchando a todos compararnos como si fuera una versión barata de ti. Se acercó más, sus ojos afilados como vidrio. Entonces Alejandro comenzó a venir. Ofreciendo ayuda. Realmente escuchando. Tú eras su obligación. Yo era su elección. La bofetada ocurrió antes de que conscientemente decidiera levantar mi mano. La cabeza de Sofía se giró hacia un lado, su copa estrellándose en el piso de mármol. No lloró. No gritó. Solo sonrió, una sonrisa fría y satisfecha. Ahí está, dijo suavemente. No la esposa perfecta y compuesta. La verdadera Victoria. La que acaba de descubrir que toda su vida fue una actuación. Me alejé, respirando con dificultad, todo mi cuerpo temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me habrías creído, dijo. Siempre pensaste que estaba celosa. Y tal vez lo estaba. Pero esto no se trataba de ti, Vic. Por una vez en mi vida, esto se trataba de conseguir algo para mí misma. Sacudí la cabeza lentamente. No conseguiste algo. Robaste todo. Se acercó más, su expresión de repente indescifrable. Di lo que necesites decir, pero ese bebé creciendo dentro de mí. Es tu familia ahora, lo aceptes o no. Mi garganta se constringió. Quería enfurecerme, romper cosas, rebobinar el tiempo mismo. Pero en lugar de eso, me escuché decir, honraré lo que Alejandro dejó en su testamento. No por ti, por el niño. Ellos no eligieron este caos. Sofía parpadeó, genuina sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Lo dices en serio? No sé qué digo en serio, susurré. Pero sé que necesito irme. Ahora. Caminé hacia la puerta, vidrio crujiendo bajo mis tacones, cuando Sofía llamó. Victoria. ¿Cómo murió realmente Alejandro? No respondí. Porque de repente, ya no estaba segura de nada, no regresé a casa esa noche. Esa casa, con sus recuerdos cuidadosamente curados y superficies prístinas, se sentía como un mausoleo ahora. En su lugar, volví a casa de Carmen, aferrando el brazalete de diamantes como si pudiera quemar mi palma, no preguntó dónde había estado. Una mirada a mi rostro le dijo todo. Necesitas descansar, dijo simplemente, pero dormir era imposible. No cuando cada rincón de mi mente se estaba derrumbando hacia adentro. A la mañana siguiente, Diego me recogió en un sedán plateado. Carmen insistió en venir también. No vas a entrar a la bóveda secreta de tu esposo sin respaldo, declaró, poniéndose el abrigo. Así es como la gente desaparece en las películas. La oficina de Alejandro estaba en un rascacielos del centro, todo cromo y vidrio alcanzando el cielo. Siempre lo había llamado su espacio de trabajo satélite, algún lugar para reuniones confidenciales, había dicho. Nunca había estado dentro ni una sola vez. Diego tenía una tarjeta de acceso. Estoy registrado como usuario autorizado, explicó, escaneándonos a través de seguridad. La recepcionista apenas levantó la vista. Alejandro había construido su engaño tan completamente que no requería explicación. El viaje en ascensor se sintió eterno. En el piso 16, Diego nos llevó a una oficina de esquina con ventanas del piso al techo y muebles minimalistas. Todo era gris y frío, sanitizado de personalidad. Ni una sola fotografía mía. Sin recuerdos, sin calidez, solo superficies elegantes y el leve aroma de una colonia cara que no reconocí. Allí, Diego señaló una pintura abstracta montada detrás del escritorio ejecutivo. La bóveda está detrás de eso. Saqué el brazalete de mi bolso. Mis dedos encontraron un pequeño mecanismo oculto en el cierre. Lo giré en sentido contrario a las agujas del reloj. Clic. Un compartimento oculto se abrió, revelando un chip metálico delgado no más grande que una uña. Números grabados a lo largo de su borde. Diego lo insertó cuidadosamente en un panel oculto. Un suave pitido, luego un susurro mecánico cuando la puerta de la bóveda se abrió. Dentro, pilas de documentos, libros de contabilidad encuadernados en cuero, una memoria USB negra mate,
Una pequeña caja de caoba y una única llave plateada con una etiqueta que decía Caja de Seguridad, Banco Nacional de Confianza. Almohadilla parte 3. Adaptación al español neutro y cinematográfico. Diego sacó los documentos, contratos, transferencias bancarias, estados financieros. Estos nombres son todas instituciones internacionales. No solo estaba ocultando dinero. Lo estaba moviendo globalmente, y rápido. Tomé la memoria USB pero no me atreví a conectarla todavía. Luego abrí la caja de caoba, dentro había un anillo. Una simple banda de platino con un modesto diamante. Mi respiración se cortó. No era mío, dentro de la banda, una inscripción, y, para siempre. Y de Isabella. No hube. No yo. Nunca yo. Dios mío, susurró Carmen a mi lado. Diego apartó la mirada, la mandíbula tensa. Le compró un anillo, dije, mi voz hueca. Iba a proponerle matrimonio. O tal vez ya lo había hecho. No podía moverme, no podía pensar, no podía llorar. Porque allí, en el silencio estéril de la oficina secreta de mi esposo muerto, finalmente entendí la verdad que había estado evitando. Él la amaba. Tal vez se preocupaba por mí de alguna manera obligatoria. Pero Isabella, ella tuvo al verdadero Alejandro. El que sonreía genuinamente en las fotografías, que tomaba vacaciones espontáneas, que reía libremente, y yo tuve la actuación. El esposo programado con cena a las 7, orquídeas los sábados y una bóveda llena de secretos. Entonces Diego me entregó un sobre. Mi nombre escrito en él con la letra de Alejandro, lo desdoblé con manos temblorosas. Victoria, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y todas mis paredes cuidadosamente construidas finalmente se han derrumbado. Lo siento. Sé que esas palabras no valen nada ahora, grabadas en papel cuando deberían haber sido dichas cara a cara, pero fui un cobarde. Construí dos mundos separados porque no podía soportar perder ninguno. Y al final, esa codicia me costó todo. Te amé. Sé cuán vacío suena eso ahora, tal vez siempre lo fue, pero te amé de la única manera que sabía, con estabilidad, con comodidad, con seguridad. Eso es lo que pensé que necesitabas. Eso es lo que me dije que querías. Pero necesito que entiendas algo crucial, nunca fuiste de quien protegía mis secretos. Eras a quien estaba tratando de proteger. Esperé demasiado para hacer lo correcto, y ahora los lobos están rondando. Hizo una pausa en la carta, y casi podía verlo luchando con las siguientes palabras. Hay alguien con quien debes tener extremo cuidado. Alguien en quien confías mucho más de lo que deberías. Mi pulso se ralentizó hasta casi detenerse. Es Sofía. La oficina quedó en silencio. Incluso el aire pareció dejar de moverse. Lo que pasó entre nosotros no fue solo debilidad de mi parte. No fue tan simple. Ella lo orquestó desde el principio. Cuando traté de terminar las cosas hace 8 meses, se convirtió en alguien completamente diferente. Dijo que si la dejaba, expondría todo, las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma, cada transacción enterrada que había hecho para mantenerte protegida de mis socios comerciales. El embarazo no fue un accidente, Victoria. Nada con Sofía lo es. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. Y hay algo más. Creo que ella mató a Isabella. El papel se deslizó de mis dedos. Carmen jadeó a mi lado. El rostro de Diego palideció. Recogí la carta con dedos entumecidos y seguí leyendo. No puedo probarlo. Pero el momento fue demasiado perfecto. Isabella acababa de decirme que se iba, empezando de nuevo. Había reservado un boleto de ida a Barcelona, empacado todo. Luego el accidente, un solo auto, sin testigos, camino rural. Los investigadores dijeron falla de frenos, pero había llevado el auto a servicio 48 horas antes. Sofía sabía sobre Isabella. Sabía sobre el embarazo. Sabía que Isabella se iba. Y de repente, Isabella estaba muerta. El informe oficial dijo accidente. Sin evidencia de manipulación. Pero Sofía tenía acceso al horario de Isabella. Conocía sus rutas. Y tenía todo que ganar. Carmen se cubrió la boca. Los nudillos de Diego estaban blancos mientras apretaba el escritorio. Traté de arreglar esto. Moví el dinero,
creé contingencias, me aseguré de que si algo me pasaba, tendrías ventaja. Lamento que haya tomado este nivel de destrucción para finalmente actuar. Fui débil, Victoria. Pero tú no lo eres. Nunca lo fuiste. Si quieres alejarte de todo esto, toma lo que es tuyo y desaparece. Pero si eliges luchar, si eliges exponerlo todo, no lo hagas sola. Confía en Diego. Confía en tus instintos. Y hagas lo que hagas, no confíes en Sofía. Perdóname si puedes. Si no, lo entiendo. Alejandro miré la carta hasta que las palabras se borraron juntas. Luego se la entregué a Carmen. Ella la leyó en silencio, luego se la pasó a Diego, ninguno de nosotros habló. ¿Qué había que decir? El hombre que todos pensábamos conocer se había fragmentado en 1000 pedazos, y nos quedamos sosteniendo fragmentos de un extraño. Dejamos la oficina en un silencio aturdido, el tipo que no viene de la paz, sino de la completa ausencia de palabras lo suficientemente adecuadas para la situación. Carmen condujo. Diego se sentó a mi lado en la parte trasera, y miré la ciudad borrosa pasar, viendo mi antigua vida desaparecer en el espejo retrovisor. Mi esposo había vivido múltiples vidas, y ahora yo tenía evidencia de todas ellas. Pero no tenía idea de quién más podría estar observando, esperando. Esa noche, mientras yacía sin dormir en el sofá cama de Carmen, mi teléfono sonó. Número desconocido. Victoria Mendoza. La voz de un hombre, suave como whisky añejo, peligrosa como vidrio roto. Sí, respondí, ya en alerta. Soy Gabriel Blackstone. Era socio comercial de su esposo. Mi estómago se hundió. Creo que tiene algo que me pertenece. No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe, dijo, calmado como agua quieta antes de una tormenta. Los documentos de la bóveda de Alejandro. Algunos de ellos conciernen transferencias internacionales que facilité. Sugiero que nos reunamos para discutir esto. No me voy a reunir con nadie. Lo hará, dijo con absoluta certeza. Porque las otras personas con las que trabajaba Alejandro no son tan civilizadas como yo. Ellas no piden amablemente. La línea quedó muerta, miré el techo hasta el amanecer, mi corazón acelerado. Por la mañana, le conté a Diego sobre la llamada. Su mandíbula se tensó mientras caminaba por la sala de Carmen. A mí también me contactó, dijo. Pero hay más. Anoche, alguien más llamó. Me entregó un papel con un nombre, Víctor Castellanos. Afirma ser la fuente original de los fondos que movió Alejandro. Dijo que si no devolvemos todo para fin de semana, habrá consecuencias. No pregunté qué tipo de consecuencias. La amenaza era lo suficientemente clara. Diego sacó la llave plateada de la bóveda. Todavía tenemos la caja de seguridad. Lo que sea que esté dentro podría explicar quién realmente posee qué. Pero realmente queremos abrir otra caja, terminé, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y si solo empeora todo? Carmen se sentó a mi lado. No saber es lo que te está matando, Vic. Al menos con conocimiento, puedes contraatacar. Tenía razón. Así que hicimos un plan. Primero, el banco. Luego, si las cosas aún no tenían sentido, encontraríamos a alguien que pudiera decodificar la red de Alejandro, alguien que lo conociera antes de todas las mentiras. Hay un nombre, dijo Diego de repente. Mi madre lo mencionó una vez. Eduardo Montenegro. Dijo que era el compañero de cuarto de Alejandro en la universidad, la única persona que siempre le decía la verdad, incluso cuando no quería escucharla. ¿Sabes dónde encontrarlo? Mamá guardó su dirección en Santa Elena. Contacto de emergencia, lo llamaba. Así que condujimos. 3 horas a través de la lluvia matutina, los limpiaparabrisas marcando un ritmo como una cuenta regresiva hacia la verdad. Santa Elena nos recibió con musgo español y humedad espesa, el tipo de atmósfera sureña que guarda secretos como una bóveda. Eduardo vivía en una casa victoriana ahogada en yedra, como algo de una novela gótica. Abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar. Eres Victoria, dijo sin preguntar. Y tú debes ser Diego. ¿Sabías que vendríamos? Asintió lentamente. Alejandro dijo que si todo se derrumbaba, me encontrarían. Nos llevó adentro. La casa olía a libros viejos y tabaco de pipa. Estantes cubrían cada pared, del piso al techo.
Un piano se encontraba en la esquina, su superficie pulida pero polvorienta, como un recuerdo preservado pero nunca revisitado, desapareció en otra habitación, regresando con un sobresellado, grueso por la edad. Me dejó esto hace 15 años, dijo Eduardo. Solo para ser abiertos si ambos aparecían juntos. Diego y yo intercambiamos miradas. Rompí el sello, dentro, otra carta manuscrita y un segundo testamento. Este era diferente. Más detallado. Más reciente. Y nombraba al niño que llevaba Sofía. 28% de las posesiones en el extranjero de Alejandro, mantenidas en fideicomiso hasta que el niño cumpliera 21 años. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Él había planeado esto. Incluso su embarazo. Incluso esta traición. ¿Por qué incluiría al bebé pero no a Sofía?, le pregunté a Eduardo. Porque confiaba en la inocencia del niño, respondió Eduardo gentilmente. No en la madre. Diego se movió a mi lado. Esto cambia todo. Sofía no puede tocar ese dinero. No legalmente. Miré el testamento nuevamente. ¿Y si lo intenta? Eduardo asintió hacia la memoria USB que habíamos traído. Entonces usas eso. Alejandro me dijo que contiene todo, cada transferencia, cada socio, cada transacción ilegal que hicieron para construir su imperio. Si te presionan, presionas más fuerte. Carmen exhaló bruscamente. Tienes ventaja. Por primera vez desde que Alejandro murió, no me sentí impotente. No me sentí como la esposa ingenua que había sido engañada y descartada. Me sentí como la única persona que quedaba de pie con el plano completo. ¿Y eso? Eso era poder. Antes de sumergirnos en la confrontación final, donde todo lo que Alejandro construyó se derrumba, asegúrate de estar siguiendo. ¿La venganza que viene? No querrás perderte ni un solo momento. Diego se inclinó hacia adelante. Victoria, es hora de que dejemos de reaccionar a sus movimientos. Necesitamos golpear primero, antes de que lo hagan Blackstone o Castellanos. Asentí lentamente. Vamos al banco mañana. Condujimos de regreso a la ciudad mientras el sol se ponía, pintando el cielo del color de la sangre vieja. El edificio del Banco de Confianza Federal se encontraba discreto entre un bufete de abogados y una tienda de antigüedades. El tipo de lugar por el que pasarías 1000 veces sin notar hasta que toda tu vida dependiera de lo que estaba oculto dentro. Carmen esperó en el auto. Envíame un mensaje si algo se siente mal, dijo. Y si te dan problemas, llora. Nadie rechaza a una viuda en duelo en un banco. Diego casi sonrió. Yo no pude, adentro. El gerente de la bóveda examinó la llave plateada, verificó mi identificación 2 veces, luego levantó una ceja. Esta caja no ha sido accedida en 7 años, dijo. Está registrada bajo Corporación Escudo Norte. Nos llevó a través de 3 puntos de control de seguridad, bajando al sótano donde el aire se volvió frío y espeso. El silencio se sentía vivo, presionándonos desde todos lados. Protocolo estándar, dijo, entregándonos guantes de látex. Les daré privacidad. La puerta se selló detrás de él con un siseo mecánico. Mi mano flotó sobre la cerradura. ¿Lista?, preguntó Diego. No, admití. Pero giré la llave de todos modos, la caja se deslizó suavemente. Dentro no estaba lo que esperaba. Sin efectivo, sin pasaportes falsos, sin pilas de billetes imposibles de rastrear. Solo un sobremanila y una sola fotografía. La foto mostraba a Alejandro, Diego, Gabriel Blackstone y Víctor Castellanos de pie frente a un Bentley negro, todos riendo como viejos amigos en una reunión. La casualidad de ello, el calor genuino en sus rostros, hizo que mi piel se erizara. No eran solo socios comerciales, dije lentamente. Eran amigos. Amigos reales. Diego abrió el sobre. Dentro, contratos firmados, registros de empresas fantasma, sobornos documentados y un archivo marcado en tinta roja, Castellanos, póliza de seguro. No era solo ventaja. Era un arma cargada. Alejandro guardó pruebas, susurré. De todo. Y en ese momento, entendí completamente. No solo me había dejado un desastre para limpiar. Me había dejado el poder para destruirlos a todos, ahora tenía que decidir a quién apuntar primero. No fuimos a casa.
Fuimos directamente al abogado. El abogado de la sucesión de Alejandro se llamaba Jonathan Villarreal, agudo, discreto y alérgico al drama. Le conté casi todo. No sobre Sofía, no sobre los romances, solo las partes que importaban legalmente, los documentos, las amenazas, las cuentas en el extranjero, ni siquiera parpadeó. ¿Quiere presentar cargos criminales? No, dije firmemente. Quiero protección. Asintió. Entonces hacemos copias de todo. Respaldos digitales, copias físicas, almacenamiento en la nube. 3 ubicaciones separadas mínimo. Una aquí en mi caja fuerte, una con usted, una con alguien no conectado a esta situación. Conozco a la persona perfecta, dijo Carmen con sombría satisfacción. Pasamos las siguientes 4 horas escaneando cada documento. Alejandro había sido meticuloso, nombres, fechas, transferencias bancarias, facturas fraudulentas. Esto no era solo negocio turbio. Era crimen organizado, de alcance internacional. Y con Alejandro muerto, pensaban que la evidencia había desaparecido con él. Estaban equivocados. Para el atardecer, Jonathan había redactado una carta simple pero devastadora. Agregué una línea al final con mi propia letra: acérquense a mí o a mi familia nuevamente, y todo se hace público. VM. La enviamos por mensajero a la oficina de Gabriel Blackstone. Llamó en 12 minutos. ¿Crees que eres inteligente?, siseó por el teléfono. Creo que estoy protegida, respondí con calma. Y a menos que quieras al FBI e Interpol rastreando toda tu operación, te mantendrás alejado. Hubo una pausa, luego risa amarga. Muy bien, señora Mendoza. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Nada, dije. No quiero absolutamente nada de ti. Sin contacto, sin amenazas, sin llamadas nocturnas. Te acercas a mí o a alguien que me importa, y cada documento se hace público. Cada firma, cada crimen. Estás jugando un juego peligroso. No, lo corregí. Estoy terminando el juego. La diferencia es que no tengo nada que perder. Colgó. 2 horas después, Víctor Castellanos llamó. Su voz era diferente a la de Blackstone, suave, culta, como alguien que había aprendido a convertir el encanto en arma. Victoria, dijo, como si fuéramos viejos amigos. Escuché sobre tus recientes descubrimientos. Creo que empezamos con el pie equivocado. No hay pie correcto, señor Castellanos. Solo su firma en docenas de crímenes federales. Rió suavemente. Supuestamente, por supuesto. Dejé que el silencio se extendiera, luego dije, sé que hombres como usted piensan que pueden manejar cualquier cosa. Pero aquí hay algo que no ha considerado: no tengo reputación que proteger. Ningún negocio que salvar. Ninguna imagen que mantener. La vida que creía tener ya está destruida. Y eso, señor Castellanos, me hace extremadamente peligrosa. Eso lo calló. Manténgase alejado, continué. O lo quemaré todo, y me aseguraré de que esté parado en el centro cuando lo haga. Terminé la llamada. Diego y yo nos sentamos en el porche trasero de Carmen esa noche, la memoria USB en su bolsillo, copias de todo escondidas en lugares que incluso nosotros tendríamos que pensar 2 veces para recordar. ¿Paranoico? Tal vez. Pero cuando la persona en quien más confiabas ha mentido sobre todo, la paranoia comienza a sentirse como sabiduría. No sabía que era capaz de todo esto, dijo Diego en voz baja, mirando las estrellas. Mamá siempre dijo que era complicado. Pero pensé que quería decir problemático. No. Criminal, terminé, asintió. Era ambos, dije. Y probablemente más que nunca entenderemos. Las estrellas sobre nosotros estaban frías y distantes, completamente indiferentes a la traición humana. Aún no hemos terminado, dije. Todavía está la memoria USB. Diego frunció el ceño. La copiamos. Sabemos lo que contiene. No, dije. Copiamos los archivos. Pero había un archivo de video. Protegido con contraseña. Y creo que sé lo que contiene. La memoria USB era pequeña, negra, sin nada destacable, como si no contuviera nada que valiera la pena saber a menos que le hicieras las preguntas correctas. No abrimos ese archivo de video esa noche, ni la mañana siguiente. Me tomó 3 días.
3 días preparándome para cualquier verdad final que Alejandro hubiera encriptado detrás de esa contraseña. 3 días ensayando mis reacciones, como si la práctica pudiera de alguna manera suavizar el golpe de la traición. Diego se sentó a mi lado en el sofá de Carmen. Ella trajo té, siempre té, como si la manzanilla pudiera curar el engaño. Nadie habló mientras conecté la unidad y navegué hasta el archivo bloqueado. Apareció el mensaje de contraseña. Escribí la fecha de nuestro aniversario de bodas. Nada. Su cumpleaños. Nada. Entonces, por instinto, ingresé la fecha en que murió Isabella. El archivo se abrió, un solo video, grabado solo 12 días antes de la muerte de Alejandro. Mi dedo flotó sobre el botón de reproducción, luego hizo clic. La pantalla cobró vida. Alejandro apareció, pero no el Alejandro de nuestros álbumes de boda o cenas familiares. Esta versión se veía vacía, exhausta, como si no hubiera dormido en semanas. Su camisa estaba arrugada, su rostro sin afeitar, sus ojos cargando el peso de secretos que finalmente lo estaban aplastando. Se inclinó hacia la cámara. Victoria, dijo, su voz áspera. Si estás viendo esto, entonces me he ido, y has encontrado todo. Las cuentas, las empresas, las mentiras. Todo. Se frotó la cara, luchando con las siguientes palabras. No hay forma elegante de decir esto, así que solo lo diré: nunca fuiste de quien ocultaba cosas. Eras a quien desesperadamente trataba de proteger. Pero esperé demasiado, y ahora el peligro está dentro de tu propia familia. Mi corazón se ralentizó hasta casi detenerse. Es Sofía. La habitación quedó completamente inmóvil. Lo que pasó entre nosotros no fue solo mi debilidad. Ella lo orquestó desde el principio. Hace 18 meses, comenzó a aparecer en mi oficina. Pequeñas cosas al principio, dejando el almuerzo, pidiendo consejos financieros. Luego descubrió sobre Isabella. No sé cómo, pero lo sabía. Y usó ese conocimiento como un arma. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. La noche que traté de terminar las cosas con ella, hace 10 meses, se transformó en alguien que no reconocí. Dijo que si la dejaba, destruiría todo. No solo exponer los romances, sino las cuentas en el extranjero, los crímenes federales, cada transacción enterrada. Tenía fotos, grabaciones, documentos que ni siquiera sabía que existían. Había estado recolectando evidencia por más de un año. Miró directamente a la cámara, y sus siguientes palabras congelaron mi sangre. Victoria, creo que ella mató a Isabella. Carmen jadeó. Los puños de Diego se apretaron tanto que sus nudillos se pusieron blancos. No puedo probarlo en la corte, continuó Alejandro, su voz temblando. Pero el momento fue demasiado perfecto. Isabella acababa de decirme que se iba del país, empezando de nuevo en Portugal. Había empacado todo, comprado un boleto de ida para ella y Diego. Se suponía que se iría ese martes. Luego el lunes por la noche, el accidente. Un solo auto, camino rural, sin testigos. Los investigadores dijeron falla de frenos. Se inclinó más cerca de la cámara. Pero Isabella había llevado su auto a servicio 2 días antes. Inspección completa. El mecánico dijo que los frenos estaban perfectos. Sofía conocía la rutina de Isabella. Sabía qué ruta tomaba a casa desde su clase de yoga nocturna. Tenía acceso al estacionamiento. Y esa noche, 3 horas antes de que Isabella muriera, Sofía me envió un mensaje que solo decía: problema resuelto. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que juntarlas. La confronté, dijo Alejandro. Sonrió y dijo que era sobre un problema de trabajo. Pero sus ojos. Victoria, nunca había visto algo tan frío. Ya estaba embarazada para entonces. Sabía que no podía ir a la policía sin destruir todo, incluyéndote. Así que hice lo único que podía, comencé a mover dinero, creando evidencia, construyendo un caso que podrías usar después de que me fuera. Miró hacia otro lado, luego de vuelta a la cámara. Porque sabía que mi corazón estaba fallando. Los médicos me dieron 3 meses como máximo. Y sabía que una vez que estuviera muerto, Sofía vendría por ti. Por todo. Sacó un documento, sosteniéndolo frente a la cámara. Esta es una confesión firmada de alguien que vio a Sofía cerca del auto de Isabella esa noche.
Están demasiado asustados para presentarse mientras ella esté libre, pero si lo necesitas, su información de contacto está en la caja de seguridad del Banco Nacional. Caja 1847. El video se pausó, luego continuó. Lo siento, Victoria. Por todo. Fui un cobarde que construyó castillos sobre arena movediza, y ahora te quedas parada en las ruinas. Pero eres más fuerte de lo que nunca fui. Y a diferencia de mí, harás lo correcto. Una cosa más, ¿el bebé que lleva Sofía? Hice una prueba de paternidad sin que ella lo supiera. Los resultados están en el archivo de Corporación Escudo Norte. Haz lo que quieras con esa información. La pantalla se volvió negra, me senté allí, incapaz de moverme, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que acababa de aprender. Mi hermana no solo me había traicionado. Era una asesina. Diego se levantó abruptamente. Necesitamos ir a la policía. ¿Con qué?, pregunté, mi voz hueca. ¿Una confesión en video de un hombre muerto? Un testigo sin nombre que no se presentará. Ha cubierto sus huellas perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carmen. Me levanté lentamente, mi mente súbitamente cristalina. No la enviamos a prisión. Hacemos algo peor. Le quitamos todo lo que pensó que había ganado. Sofía no sabía que había visto el video. No sabía sobre la evidencia, el testigo, o la prueba de paternidad que estaba a punto de verificar. Cuando la invité a almorzar en un restaurante elegante del centro, aceptó inmediatamente, probablemente pensando que estaba lista para entregarle la fortuna de mi esposo. Llegó 15 minutos tarde, vistiendo un vestido de diseñador que abrazaba su vientre creciente, su sonrisa radiante con falsa simpatía. Victoria, arrulló, besando mi mejilla al aire. Te ves cansada, querida. Todo esto debe ser tan abrumador. Siéntate, Sofía. Algo en mi tono la hizo pausar, pero se sentó, ordenando agua con gas con lima del mesero que rondaba. Esperé hasta que se fue, luego coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa vacilando. Ábrela. Lo hizo, su rostro perdiendo color lentamente mientras veía el contenido. Los resultados de la prueba de paternidad. Alejandro no era el padre. El padre real era un hombre llamado Daniel Morrison, alguien con quien había estado saliendo simultáneamente, probablemente como respaldo. Esto es falso, susurró. No, no lo es. Y ambas lo sabemos. Sus manos temblaron mientras cerraba la carpeta. No puedes probar nada. No tengo que hacerlo, dije con calma. Porque esto es lo que va a pasar. Te vas a ir. Esta noche. Te vas a mudar al otro lado del país, California, Florida, no me importa dónde. Vas a tener tu bebé y vivir tu vida, pero nunca me contactarás de nuevo. Nunca mencionarás el nombre de Alejandro. Y nunca tratarás de reclamar un solo centavo de su dinero. No puedes, interrumpí, libero todo. El video de Alejandro explicando cómo mataste a Isabella. El testigo que te vio esa noche. La evidencia forense que reunió. La prueba de paternidad. Todo va a la policía, los medios, y cada persona que hayas tratado de impresionar. Me miró fijamente, su máscara finalmente quebrándose. No lo harías. El escándalo me destruiría a mí, no a ti. Ya soy la viuda en duelo. Pero tú. Serías la hermana que se acostó con mi esposo, mintió sobre la paternidad del bebé, y posiblemente cometió asesinato. Incluso si vences los cargos, tu vida como la conoces habría terminado. Las uñas perfectamente manicuradas de Sofía se clavaron en la mesa. Él le prometió algo a todos, la corté. La diferencia es que soy la única que queda para cobrar. Me levanté, dejando efectivo en la mesa por el agua que había ordenado. Tienes 24 horas para desaparecer, Sofía. Y si alguna vez regresas, si alguna vez me contactas a mí o a alguien que me importa, te destruiré tan completamente que desearás haber tomado la sentencia de prisión en su lugar. Salí, dejándola sentada allí, su imperio de mentiras derrumbándose a su alrededor. Si has estado conteniendo la respiración a través de este viaje de engaño y venganza, estás presenciando lo que miles de nuestros espectadores ya saben: a veces la mayor venganza no es la destrucción, es alejarse con tu poder intacto. Sigue ahora para más historias que te dejarán sin palabras.
Esa noche, Gabriel Blackstone y Víctor Castellanos recibieron paquetes. Dentro de cada uno, una memoria USB con suficiente evidencia para destruir al otro. No suficiente para implicarse directamente, pero suficiente para hacer que se volvieran uno contra el otro como las ratas que eran, Diego observó mientras sellaba los paquetes. Los estás haciendo destruirse mutuamente. Les estoy dando una opción, corregí. Pueden alejarse y dejarnos en paz, o pueden tratar de salvarse quemando al otro. De cualquier manera, están acabados. En 48 horas, ambos hombres habían huido del país. Blackstone a Suiza, Castellanos a las Caimán. El FBI encontró suficiente evidencia en sus oficinas abandonadas para lanzar una investigación federal que tomaría años desenredar. Pero el nombre de Alejandro, cuidadosamente borrado de los documentos que había proporcionado, nunca saldría a la superficie. Sofía desapareció como se le ordenó. Lo último que supe, estaba en Arizona, trabajando en un estudio de yoga, criando a un niño que afirmaba era de una breve relación con un hombre que convenientemente había muerto en un accidente de senderismo. Los locales le creyeron. No tenían razón para no hacerlo. Me reuní con Diego una última vez en la tumba de Alejandro. Era una lápida simple, solo su nombre y fechas. Sin esposo amoroso. Sin padre devoto. Solo hechos. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Empezar de nuevo, dije. En algún lugar donde nadie conozca esta historia. Donde pueda ser solo Becchoyo otra vez, no la viuda, no la esposa traicionada, no la mujer que derribó una empresa criminal. ¿Y el dinero? El dinero legítimo va a organizaciones benéficas. Las cuentas en el extranjero que pertenecían a las víctimas de Blackstone y Castellanos se devuelven anónimamente. ¿Y el resto? Lo miré. Eres su hijo. Su único hijo real. Te pertenece. Diego negó con la cabeza. No lo quiero. Nada de eso. Entonces lo donamos todo, dije. Cada centavo. Que algo bueno salga de todas estas mentiras. Asintió, y nos quedamos allí en cómodo silencio, dos extraños unidos por el engaño de un hombre muerto, finalmente libres para alejarse. 3 semanas después, estaba de pie en la casa vacía que había compartido con Alejandro durante 17 años. Todo estaba empacado, vendido o donado. Las paredes estaban desnudas, las habitaciones vacías, los recuerdos guardados en un almacén que nunca visitaría. Carmen me ayudó a llevar la última caja a mi auto. ¿A dónde irás? Montana, dije. Compré un pequeño lugar cerca del Parque Nacional Glaciar. Vistas a las montañas, sin vecinos por kilómetros, y nadie que se preocupe por mi pasado. ¿Y estás bien? ¿Realmente bien? Consideré la pregunta. ¿Estaba bien? Mi esposo había vivido múltiples vidas, mi hermana me había traicionado de la peor manera posible, y había descubierto que era capaz de orquestar venganza con precisión quirúrgica. No estoy bien, admití. Pero soy libre. Y eso es suficiente por ahora. Carmen me abrazó fuertemente. Llámame cuando llegues. Lo haré. Mientras me alejaba de la ciudad, lejos de los fantasmas y tumbas y mentiras elaboradas, pensé en la mujer que había sido 6 semanas atrás. La que había puesto la mesa para un esposo que nunca volvería a casa. La que había creído en la actuación de un matrimonio perfecto. Esa mujer se había ido, enterrada con Alejandro y todos sus secretos. La mujer conduciendo hacia las montañas era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que la confianza debe ganarse, no darse. Alguien que había descubierto que la venganza no tenía que ser ruidosa o violenta. A veces las venganzas más silenciosas eran las más completas. Mi teléfono sonó cuando crucé la frontera estatal. Número desconocido. Por un momento, mi corazón se aceleró con el viejo miedo. Entonces recordé, yo tenía todas las cartas ahora. Ya había ganado, rechacé la llamada y arrojé el teléfono al asiento del pasajero. El camino se extendía adelante, interminable y abierto. En el espejo retrovisor, mi antigua vida se hacía más y más pequeña hasta que desapareció por completo. Y por primera vez desde encontrar ese taller lleno de fotografías y mentiras, sonreí. No porque fuera feliz, eso vendría después, tal vez, sino porque finalmente era completa e irrevocablemente libre. Alejandro me había dejado con heridas que tal vez nunca sanarían completamente. Pero también, inadvertidamente, me había dado las herramientas para realizar la cirugía más elegante de mi vida, cortar todo lo falso,
todo lo venenoso, todo lo que no era verdaderamente mío. El cuaderno de cuero a mi lado contenía el comienzo de algo nuevo. No venganza, no amargura, sino mi propia historia. La real. La que Victoria Mendoza no era la esposa de nadie, la víctima de nadie, o la tonta de nadie, era simplemente ella misma. Imperfecta, feroz y finalmente libre, ¿y eso? Esa era la mayor venganza de todas. 6 meses después, una postal llegó a casa de Carmen. Sin remitente. Solo una foto de montañas cubiertas de nieve y 5 palabras escritas con letra familiar. La vista es mejor aquí. Carmen sonrió y la guardó en su diario, sabiendo que en algún lugar de esas montañas, su mejor amiga finalmente había encontrado lo que el dinero y las mentiras de Alejandro nunca podrían comprar: paz. Y en un pequeño pueblo de Arizona, una mujer llamada Sofía miraba sobre su hombro todos los días, esperando una venganza que nunca llegaría. Porque el peor castigo para alguien que anhela atención y drama es ser olvidado por completo. Las cuentas en el extranjero se rastrearon hasta 17 familias que habían sido defraudadas. Cada una recibió restitución anónima. La investigación de la FBI sobre la operación de Blackstone y Castellanos resultó en 43 arrestos en 9 países. El nombre de Alejandro Mendoza nunca apareció en ninguno de los informes. Diego Herrera se convirtió en contador forense, especializándose en fraude financiero. Nunca se casó, pero encontró paz llevando justicia a quienes habían sido engañados por personas en las que confiaban. La tumba de su madre en Santa Elena siempre tenía flores frescas. Nunca preguntó quién las dejaba. ¿Y Victoria? Aprendió a pintar en su cabaña de montaña, llenando lienzos con tormentas abstractas de color que se vendían en galerías bajo un nombre que nadie conectaba con el escándalo. Adoptó un perro llamado Scout que nunca había conocido la traición. Aprendió a confiar en el amanecer, si en nada más. Algunas noches, se paraba en su porche, mirando las estrellas que habían presenciado cada traición humana desde el principio de los tiempos y permanecían sin cambios. Y pensaba en la carta que nunca enviaría, dirigida a un fantasma: Alejandro, tenías razón sobre una cosa. No era la mujer que pensabas que era. Era más fuerte. Si esta historia de traición, engaño y triunfo final tocó algo en ti, recuerda que miles de espectadores encuentran fuerza en estos relatos de supervivencia y venganza. Suscríbete ahora para unirte a una comunidad que entiende que a veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir, prosperar y nunca mirar atrás. Gracias por hacer este viaje con Victoria. Que encuentres tus propias montañas, tu propia paz y tu propia venganza perfecta.